cofundadora de Multiverse y CEO de Multiverse, ¿verdad? Quien esté metido en el ámbito de startups y no sabe qué es Multiverse está perdido. Creo que para poder entender si tú puedes emprender sin hacer una carrera, tienes que conocerte muy bien. Yo había sido entrenadísima para hacer una máquina de disciplina. Para mí no hay problema, nunca ha habido problema en agarrar una tarea de A a B y hacerla todos los días. ¿Qué opinas de la política de Guatemala? Hay que dejar que los políticos hagan su trabajo y que los políticos nos dejen hacer nuestro trabajo para seguir desarrollando. Exactamente. En lugar de estar tan ocupados viendo lo que otros hacen, ¿por qué no mejor nos enfocamos en construir un mundo mejor al que encontraste? Bueno, Rocío, muchas gracias por estar aquí conmigo. La verdad es que es un placer tenerte por acá. Tú, cofundadora de Multiverse y CEO de Multiverse, ¿verdad? ¿Sí está bien? Sí, Perfecto. ¿Cómo estás? Todo muy bien, muchas gracias, Carlos, encantada de estar aquí con ustedes. Gracias. Finalmente, porque además nos costó un poco coordinar. ¿Te mantienes viajando mucho en todo el mundo? ¿Cómo está el asunto? Que tengo que viajar bastante, ahorita me mencionabas Israel, México, creo que también me mencionaste. Sí, bueno, la verdad que a veces nos toca viajar, a veces no tanto. Este año fue un año particularmente interesante. Tuve la oportunidad de ir a Israel, es uno de los ecosistemas emprendedores que más me llamaba la atención conocer, sobre todo porque es muy innovador, la tecnología de punta y pues te puedo decir que agradecidísima porque lamentablemente pues vemos que la situación de Israel está muy grave hoy por hoy, así que creo que la conocí a tiempo. La catástrofe. Sí, y entonces, bueno, pues pude llevarme una idea muy clara de cómo pues han construido ese ecosistema tan pujante, cómo la tecnología los ha ayudado tanto, un país pues que obviamente ni agua y hacen, bueno, la visita que hicimos a una de las compañías que hacen agua de aire me pareció increíble. Agua del aire. ¿Verdad? De la humedad, me imagino. De la humedad, exacto, sí. O sea, capturan el aire y pues por un proceso de condensación interesantísimo, súper parecido, no súper parecido, literalmente el proceso del aire acondicionado, ¿verdad? ¿Sí? La tecnología del aire acondicionado, pues ya ahí hacen el proceso de pasar de la fase gaseosa a líquida y ese es el agua que luego purifican con un filtro de ósmosis inversa. Y con eso purifican el agua y bueno, puedes tener un purificador desde uno pequeño para casa hasta cientos de litros de agua. Sí, yo he visto que Israel tiene esto de, bueno, había leído, no sé si sigue siendo así, pero es, digamos, de los países con más patentes registradas alrededor del mundo, creo yo, en tanto correcto. Militar y tanto del sistema, por ejemplo, la cúpula de hierro ahorita que se está utilizando creo que todos los días, pero justamente así miraba yo que tienen un montón de innovación. ¿Y tú por qué crees que, digamos, Israel, a pesar de que es un país relativamente pequeño, tiene tanta, digamos, innovación y tanta invención? ¿Qué es lo que crees que incentiva a la gente a seguir creando y tener un montón de patentes? Bueno, yo creo que algo que pude darme muchísima cuenta estando ahí viviéndolo, porque no es lo mismo que te lo cuenten, es que definitivamente su gente es muy especial. Desde la configuración de cómo ellos nacen, crecen, el tipo de educación que reciben, que todos van al servicio militar, digamos, y están aprendiendo oficios, ¿verdad? Dentro del servicio militar tú puedes desarrollar capacidades técnicas, tecnología, la mayoría desarrolla muchísimas habilidades tecnológicas, aprenden a codificar, aprenden a desarrollar, ¿verdad? Entonces yo creo que, y obviamente el que ya se quiere dedicar a ser militar y ejercer y demás, pues es otra carrera. Entonces creo que la conformación y cómo eso te forma tiene mucho que ver en esa sociedad. Además el espíritu, el centro de esa sociedad es la familia, la respetan, la valoran y todo gira en torno a ella, ¿verdad? Creo que eso es un principio que se nos ha olvidado, pero yo creo que era bien fácil, el mundo entero lo tenía y por alguna razón en algunos lugares se ha ido como desintegrando. Sí, ¿verdad? Pero yo creo que eso es algo que se nota en ellos y que los hace pues luchar mucho por lo que quieren y lo que quieren promover en el mundo. Y luego una actitud, una actitud pero extraordinaria ante la vida, o sea, lo que no... digamos que conlleva varios componentes, uno de ellos la gratitud, gente muy agradecida,
que no ve límites sino posibilidades, ¿verdad? Donde hay límites no ven como paredes, sino ellos dicen, bueno, ¿cómo podemos resolver este reto que tenemos enfrente? Y eso para mí es actitud, ¿verdad? Okay. Y este concepto de chutzpah, que ellos le llaman, que para mí es no se rinden, nunca se rinden, ¿verdad? Y no hay tales como que no se pueda, sino que siempre hay una solución para siempre hay esperanza al final del túnel. Sí, eso así justamente. Es. Y también me he dado cuenta que ellos son muy, bueno, dicen también la gente que los judíos son muy buenos haciendo negocios, si no estoy mal. O sea, viene de algo, así que en esencia de la parte religiosa. ¿Tú crees que eso sí son muy buenos negociando? ¿O qué crees que es el factor común que ellos tienen al momento de entablar una conversación en el ámbito de negocios? Pues, ¿qué crees que es ese factor? Porque, por ejemplo, ya vemos que son muy buenos en el tema de, obviamente, crear cosas, por el tema de disciplina y demás, pero ¿por qué crees que es ese factor en negocios y que comúnmente como que tienen ese ciclo de abundancia en sus familias? Sí, bueno, yo creería que viene, todo se conecta con todo, ¿verdad? Y yo creo que ellos creen en ese ciclo de retorno de todo lo que hacen. Entonces, hasta incluso en ese proceso que tienen de cuidar el Shabbat y por qué lo hacen, sí creo que la religión definitivamente afecta mucho la forma en la que ellos ven la vida, definitivamente. Así es las religiones en todo el mundo, ¿no? Pero creo que definitivamente, como son grandes innovadores y creadores, son grandes vendedores de lo que hacen, ¿verdad? Sí. Y son muy, voy a decir la palabra profetas, porque... Pero sí son gente que te cuenta, que se apasiona por enseñarte lo que han hecho, cómo lo hacen. Y entonces yo creo que esa es una virtud muy grande, porque no es solo hacer las cosas, sino aprender a contar lo bueno que hacen. Sí, ¿verdad? imagino. Entonces, sí, eso te hace muy buen vendedor. Sí, la parte del storytelling y todo lo demás. Así es, son muy buenos storytellers, creo yo. Y, por ejemplo, la parte de storytellers, y vamos a comenzar con la tuya, ¿por qué comenzaste? Veo que te graduaste de la Universidad Francisco Marroquín, ¿correcto? Sí, correcto. ¿Desde dónde nació esa Rocío, digamos, de negocios? Tú empezaste como la típica, digamos, historia de un emprendedor vendiendo el negocio más rentable del mundo, que son licuados con base en frutas, y la licuadora me la presta la abuelita y demás. ¿Cómo empezaste tú en el ámbito de emprendimiento? ¿Y cómo lograste escalar tanto? Porque veo que Multiverse es una plataforma bastante famosa. O sea, quien esté metido en el ámbito de startups y no sabe qué es Multiverse está... Perdido. Sí, ¿cómo empezaste todo eso? Pues te voy a decir que es una historia curiosa, porque no vengo de yo ser emprendedora desde chiquita, ni puse mi lemon stand como todo el mundo hace, ni mi stand de licuados, ni vendí plantitas como mi hermana, que vendía cactus. ¿Ah, sí? ¿verdad? No creo que desde chiquita no fui esa niña. Por el contrario, lo que sí, era una niña sumamente disciplinada, como muy evidente la enseñanza de mi papá, de mucha disciplina, de lo que se empieza se termina, de lo que haces lo haces bien, de aquello que hagas hazlo con excelencia, no importando si es la tarea más sencilla o la tarea más compleja. Sí, seguro. Entonces, yo traía muy bien esa escuela y por lo tanto creo que era una excelente empleada, ¿verdad? De hecho, yo no me había graduado de la universidad y algunos de mis catedráticos me propusieron empezar a trabajar en un informe que ahora es el Doing Business en Guatemala, pero cuando lo empezamos era un informe que era para promover la competitividad de Guatemala. Y lo hice desde la firma KPMG. Okay. Uno de mis catedráticos pertenecía a la firma, es una de las Big Four del mundo, y pues me lo propuso como un trabajo vacacional. Okay. Y pues yo, ¿verdad? Lo hice. Sí, siempre desde chiquita pues trabajé en fetiche y estos trabajos como de vendedora y esas cosas. Pero como te digo, creo que mi sueño era ir a una oficina, ¿verdad? Yo quería estar en una oficina y hacer como disciplinadamente ese trabajo que ni me acuerdo qué me imaginaba en ese entonces que era, pero sí me imaginaba como una niña en oficina, jugaba. Con tu escritorio, tu tacita, con tu nombre. Exacto, y demás. sí, o sea, me imaginaba así.
Entonces empiezo a trabajar en KPMG y lo que sí me di cuenta es, bueno, terminé de hacer el informe y cuando termino de hacer el informe me dicen, mira, te quieres quedar, ¿verdad? Y nunca se me olvida que mi papá me dijo, si te quedas no vas a terminar de estudiar, porque cuando uno le encuentra el sabor al primer cheque, yo le dije, papá, yo voy a terminar, o sea, tú me enseñaste a terminar lo que se empieza y yo lo voy a terminar, y efectivamente terminé la universidad de hecho me gradué con honores y bueno. Summa cum laude. porque era eso, ¿no? Era esa la enseñanza de mi casa. Entonces, terminé la universidad y yo era muy algorítmica, ¿verdad? Okay. O sea, ahorita entonces voy a trabajar en KPMG, entré como staff A, luego subí a staff B y la escalera corporativa para mí era un reto, ¿verdad? Okay. Era ¿cómo hago para cada 6 meses subir de puesto? ¿O cómo hago para cada cierto tiempo? Dependiendo de la organización a la que pertenezcas, así es la jerarquía, sí, ¿no? Hay jerarquías que son un poco más horizontales, pero ahí era bien claro la escalera. Y me dediqué, la verdad es que a 2 cosas, a aprender mucho y a disciplinadamente ver cómo subía, ¿no? Y entonces lo que sí me di cuenta es que de repente se me pasaron 4 años como que si se me escurrieron de las manos. Y en esos 4 años había tenido el privilegio realmente de trabajar como en unas 35 compañías de Guati, haciendo diferentes consultorías, desde consultorías de revisión de procesos, reingeniería de procesos, revisión de la parte financiera, que esa fue la que menos me gustó. Yo nunca trabajé literalmente dentro del equipo financiero, pero sí a veces tenía algún papel como ya sea hasta incluso hacer los papeles de trabajo que le llamamos en consultoría, pues igual te relacionas un poco con la consultoría. La parte de recursos humanos, sí hice mucho de reingeniería de recursos humanos, digamos, la parte organizacional, estrategia. Entonces, nunca se me olvida que estaba ya en mi primer año del MBA. Okay. Y me encontré a Muso, verá, Muso. El presidente de la UFM. Ok, no lo conozco, no estoy en la UFM. Sí, o fue un poquito antes, creo yo, de estar en mi MBA, pero bueno, por ahí estaba y en un pasillo, y él había sido mi catedrático de proceso económico, y me recuerdo que me dijo, ¿qué como que adivino? Porque él tenía esa frase muy, muy chistosa. Sigues trabajando en esta consultora, pues estoy seguro que te van a hacer una oferta, ¿verdad? Probablemente alguna de las compañías con las que hayas tenido consultoría, y probablemente la vas a aceptar, ¿verdad? Y te vas a ir. Y me dio mucha risa porque al ratito de eso, efectivamente, me hicieron una oferta en una empresa, y mi duda, o sea, cuando me senté a analizarlo era, bueno, tengo todo este conocimiento hoy por hoy, ¿verdad? O sea, literalmente KPMG, siempre lo digo, fue para mí como una segunda universidad. Es de las mejores cosas que he hecho en mi vida, porque en la universidad uno aprende cosas como muy textuales, pero la vida no la aprendes ahí. Sí, seguro. Y entonces, esos 4 siguientes años fueron como una universidad espectacular. Trabajé en la licorera, en Telefónica en aquel entonces. En la licorera hicimos una reingeniería de SAP, que fue súper interesante para mí. O sea, como te digo, era como ver las compañías desde fuera y hacerles una radiografía y encontrar todas estas cosas. Y me di cuenta que me encantaba ayudar a las corporaciones a mejorar sus procesos. Y entonces lo que me obligué es a decidir qué era lo que más me había gustado de todo eso. Y lo que me di cuenta es que lo que me encantaba era la parte de procesos. O sea, hacer más eficientes los procesos de una empresa y encontrar cómo hacer las reingenierías para que las empresas fueran dentro de un orden, ¿no? Y de poder operar mucho mejor. Y me hicieron una oferta en una empresa de generación de energía en Guatemala, que efectivamente lo que había que hacer era una reingeniería en la parte comercial. Y bueno, me fui. Me fui a trabajar con ingenieros en una planta de generación de energía con, no sé, 120 personas ahí, que no trabajaba yo directamente con ellos, pero sí tenía relación. Y yo me dedicaba a la importación, a la administración de los contratos, tanto de carbón como de diésel, y a traer esos barcotes de carbón a la terminal. Wow. Era un mundo completamente diferente. Pero de nuevo, el reto, ¿verdad? El reto muy parecido a los que siempre me había enfrentado,
que lo resolví con la misma metodología, disciplina y método, ¿verdad? Me volví un poco química, tuve que aprender de química, tuve que aprender de negociaciones, tuve que aprender de, de un montón de cosas. De temas. ¿Y cuál es el tema? ¿Siempre crees que el tema financiero fue un problema para ti, como contabilidad y todo eso? ¿O crees que surgió otro, digamos, problema más grande al estar a la parte de ingenieros, entender el mismo lenguaje? Yo creo que mi reto más grande ahí sí fue la parte, digamos, la parte química la aprendí relativamente rápido. Tuve muchos amigos que me ayudaron muchísimo. Un compañero en el lado, un colombiano súper amigo mío que lo quiero muchísimo, que me ayudó mucho, me ayudó a entender el mundo del carbón. Y digamos, esa parte se me facilitó. La parte de la negociación creo que es nata, porque esa, obviamente cuando te gustan los negocios y así, creo que es algo eso, y la estrategia no era el problema. Yo no tenía que ver la parte financiera, sin embargo, siempre era como lo que más miedo me daba, ¿verdad? Como que lo que más lejano tenía. Sí. Y es bien interesante porque luego pues cuando te vuelves ya a administrar una plataforma o a hacer algo propio, las finanzas son tan importantes que no hay otro más remedio que aprenderlas. Así que no me escapé de eso, pero digamos que por muchos años pasé bastante ajena a tener que yo tener esa responsabilidad. Pero fueron 4 años o 5 en esa empresa muy, muy interesantes para mí, de mucho crecimiento personal, profesional definitivamente. Trabajé mucho, viajaba muchísimo a Colombia, a Canadá, a Boston, a entender un poquito el mercado energético de Guatemala, que me parece de verdad increíble. Conocí a mucha gente diferente a mi perfil, porque obviamente yo, pues al tener como más dominancia de la parte comercial y así, esa era como la típica gente con la que me juntaba, ¿no? Pero en este área pues habían muchísimos ingenieros químicos, pues como te decía, mucha gente del mercado energético, entonces la verdad es que la pasé muy bien, aprendí mucho. Y bueno, ahí fue cuando me topo en un avión. Yo estaba terminando mi MBA y me topo en un avión con Giancarlo Ibargüen, que era el presidente de la UFM en ese entonces. Era estábamos hablando más o menos del 2009 o 10 por ahí. 2009. Sí. Ya fue hace tiempo. Pasé bastantes años, sí. Y entonces la pregunta que él me hace es, bueno, vas a terminar tu MBA y la idea es que nosotros entrenamos a buenos empresarios. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a emprender? Y no supe qué responderle, ¿verdad? No sabía, porque pues yo estaba acostumbrada a retos bastante interesantes de hacer que las empresas hicieran muchas cosas, ¿verdad? Sí, claro, como que la máquina ya está funcionando y hay que hacerla más rápido, no hacer la máquina de cero. Así es, y cómo las ayudo, ¿verdad? Y cómo hago más eficientes sus procesos y cómo... así que la verdad que no le respondí en ese momento y me dijo, pásate por mi oficina, tengo un regalo para ti, ¿verdad? Y entonces me dio quizá a mí siempre me ha encantado leer, tengo además un papá lector empedernido, tiene una biblioteca enorme de más o menos 8,000, 9,000 tomos. ¿Y qué tipo de libros te gustan leer? Me gusta leer de todo. Me gusta leer mucho. Obviamente, por muchos años leí mucho tema, digamos, de economía, de ciencia política, obviamente, que era mi carrera, de comercio, etcétera. Pero hoy por hoy disfruto muchísimo la novela. Siempre me ha encantado la novela. Me encantan los autores, pues los clásicos como García Márquez. Me encanta la poesía también. Pero me gusta mucho la novela, me gustan mucho los libros que te ayudan a evolucionar como persona. Tengo algunos buenos ahí pendientes que tengo que seguir. Y ahora también me gusta mucho los estoicos. Leo mucho Ryan Holiday, ¿verdad? Como el tema de filosofía estoica y como los diálogos de Marco Aurelio y todas estas cosas que te ayudan tanto como a entender la vida de una manera mucho más sencilla y más práctica. Y o sea, no lees, digamos, libros de negocios, por ejemplo, no te llaman la atención porque ya me imagino que ya tanto ver los procesos, ya, por ejemplo, hay uno que me gusta mucho, de Zero to One, de Peter Thiel. Buenísimo. Thiel. Buenísimo. Sí. Fundador de PayPal, me gusta mucho. Yo leo
Novelas no me gusta mucho leer, te soy sincero. Tampoco, mucho menos de ciencia política. La verdad es que ahí sí soy nel. Justamente me gusta mucho la parte de, digamos, persuasión, la parte de venta, negociaciones. Eso sí, leo bastante. He leído más que todo la parte de Dale Carnegie, con la parte de cómo hacer amigos, influenciar sobre las demás personas. 48 leyes de poder. Me ha gustado, por ejemplo, veo mucha parte digamos, de biografías. Por ejemplo, obviamente el libro de Steve Jobs, o incluso ahorita estoy leyendo uno que se llama The Playlist de Spotify. O sea, en eso se basaron para hacer la película que hicieron ahorita en Netflix. O sea, como soy emprendedor, ¿verdad? Me gusta mucho esa parte. Y una de las mayores cosas que me he dado cuenta, y a eso va mi pregunta, es, ¿crees que es fundamental entrar a la universidad para obtener todo este tipo de conocimiento? O, por ejemplo, si yo quiero volverme emprendedor, quizá no es necesario la universidad y puedo irme al campo, porque como tú bien decís, es diferente a como nos lo cuentan, a cómo es, ¿verdad? Sí, es una excelente pregunta, y te diría que hay tantas respuestas como colores en la vida, ¿verdad? Sí. Yo te voy a decir particularmente lo que yo he experimentado, no solamente en mi vida, como ayudando a muchos emprendedores. Creo que para poder entender si tú puedes emprender sin hacer una carrera, tienes que conocerte muy bien, ¿verdad? Hay emprendedores que no necesitarían para nada ir a la universidad. O sea, yo te digo que hay gente que trae algo como un chip de autoeducarse todo el tiempo, todos los días de su vida. Sí. O sea, se educan con el programa de radio que van oyendo en el tráfico, se ponen un podcast, están leyendo libros todo el tiempo, son ávidos lectores, eso sí, ¿verdad? Entonces no necesitan un MBA, porque ni una carrera, ni ir a la universidad. Sus relaciones interpersonales son buenísimas. Y la vida, digamos, el hacer les da como mucho más feedback y más entretención, digamos, mucho más energía a esas personas que el sentarse a escuchar. Hay otro tipo de personas que creo que sí necesitan la disciplina de entender. Y para mí la universidad, te digo, no es una fuente de conocimiento. Para mí la universidad es aprender disciplina y método. Okay. Entonces, esa disciplina de ir todos los días, de tener que ir a cierta hora, de tener que salir a otra hora, de tener que hacer cosas para entregar, ¿me entiendes? Eso realmente para mí es el valor de estar en una institución que te evalúa, porque el conocimiento no sé si se puede evaluar, no sé si tú puedes puntear a alguien por lo que sabe o no sabe, porque a la final hay muchos factores, ¿verdad? Sí, justamente, hablábamos con mi amigo sobre puntualmente qué es la inteligencia. La inteligencia, exacto. A ver, si sé la tabla de multiplicar del, no sé, el número 98, por ejemplo, no me la sé, o sea, exacto. Pero es justamente cómo aplico ese conocimiento a un problema que intento resolver. Digamos, de esa forma se puede medir la inteligencia, y justamente veo yo muchos estudiantes conocí muchos estudiantes brillantes, o sea, su proceso pero al momento de salir a la vida y como que aplicarlo en una cosa muy particular, es como se atrofean, porque no hay cierto algoritmo, como tú bien dices, de seguimiento de pasos para ejecutar X o Y cosa. Entonces, y puntualmente veo que ya llevamos una historia ya de bastante algorítmica en tu vida, de, bueno, en universidad, te inscribiste a esta empresa, luego das consultoría a otras empresas más grandes, te jalaron de la empresa esta de energía eléctrica, y ahora te topas con un consejo que no sabías que iba a suceder. Son regalos de la vida, como bien decís. Sí. ¿Y ahora qué? Bueno, me dice, Yanka, pásate por mi oficina, y cuando llego, Mayra Ramírez, que fue su asistente muchos años, me tiene una copia de este libro que se llama La rebelión del Atlas, de Ayn Rand. Y la verdad que yo recuerdo haber visto en la biblioteca de mi papá ese libro y decir, nunca lo voy a leer, porque era una cosa de este ancho, como de letra era milimétrica, 1000 y pico páginas. Yo dije, no, este libro nunca lo voy a leer. Pero tuve la suerte que me lo dio en inglés, y además entonces el inglés, mi papá lo tenía en español, y el inglés era como la mitad del tamaño. Y dije, wow, si Yanka me dice que lea esto, lo voy a leer, porque Yanka nunca recomendaba cosas por recomendar. Creo que lo agarré un martes y lo terminé un domingo. Fue una cosa así como feroz, o sea, no podía dejar el libro.
me pareció quizá el libro que marca un antes y un después en mi vida en cómo yo veía la vida. Uh-huh. Porque, como te digo, yo había sido entrenadísima para ser una máquina de disciplina, ¿verdad? Y para mí no hay problema, nunca ha habido problema en agarrar una tarea de A a B y hacerla todos los días. Okay. Mucha gente que se aburre de eso. Y eso es una característica, digamos, que a veces, digamos, el emprendedor como el ícono que está en el mundo hoy del emprendedor, eso pareciera como que, uy, eso no es un emprendedor. Yo puedo decirte que conozco emprendedores así y emprendedores que no tienen nunca ni una cosa igual, o sea, que son cero disciplinados y también son muy buenos emprendedores, sencillamente es personalidad. Pero yo sí me di cuenta que esa disciplina y que eso que yo traía lo podía usar en mi favor para hacer ese mundo que yo creía que yo quería, ¿verdad? Posible. Okay. Y esa lectura o ese libro me dio esta como inspiración para yo decir, bueno, yo creo que sí se puede, yo creo que lo debo intentar y yo creo que es digno pensar en todas estas como principios que habían ahí como desperdigados, porque es un libro que te deja como muchas ideas, ¿verdad? Entonces me fui a la universidad con Yanka porque Yanka me propuso que hiciéramos un proyecto desde cero de cómo ayudar a los emprendedores a emprender, ¿verdad? Okay. Yo había sacado mi maestría en entrepreneurship con la Universidad de Tulane y entonces yo le dije, bueno, yo creo que yo lo que quiero, imagínate, si yo venía de haber ayudado por muchos años a empresas a ordenar su interior, qué chilero poder ayudar a las personas a empezar un negocio y desde que empezaban tener esa visión de toda la estructura de adentro que yo había visto en 30 y pico empresas, ¿no? Entonces me pareció muy natural, me pareció un salto al vacío. Nunca se me olvida cuando yo le dije a mi papá que me iba a ir del corporativo para ir ahí, creo que nunca me lo perdonó hasta años después que me vio tan feliz, pero o sea, mi jefe de la empresa de generación me decía, no puede ser, o sea, te vas a ir, o sea, lo pensaste bien, porque, y nunca se me olvida que me dijo, la grama se mira más verde del otro lado siempre. Okay. Y la verdad es que sí, es cierto, uno, ¿verdad? Y yo, bueno, sí, pero, ¿verdad? Y aquí tienes todavía para crecer y hay, como te digo, había buena escalera corporativa ahí. Y tal vez era súper más afín a mi personalidad, porque yo era muy algorítmica, entonces era mucho más afín a eso, pero no sé, fue un momento en mi vida en que necesitaba un cambio. Y a ver, ahí no me quedó claro una parte. Antes tenías como ciertos, no sé si objetivos o una forma de ver la vida, me dijiste, ¿verdad? ¿Cuál era esa forma antes? Para entenderla después. Yo creo que era, como te decía, una forma como muy algorítmica, como tiene que pasar esto para que pase esto y, ¿verdad? Y esta es la posición en la que estoy ahorita y ahorita tengo otras 5 más adelante. ¿Y qué pasaba cuando algo se intervenía y te sacaba el algoritmo? Exacto, ese era el tema, ¿no? Que como que no era una persona que me descontrolara el desorden de la vida misma, pero claramente tenía, y siempre tengo esa afición o ese OCD porque, ¿verdad? Hay un orden y una escalera. Claro. Pero cuando me planteé esto, Yanka, yo dije, bueno, yo creo que quiero un cambio, necesito un cambio, quiero irme a algo nuevo, quiero ir a aprender a hacer yo lo que tanto creo que quiero predicar. Sí. Y entonces me fui con él. Los primeros 6 meses sufrí muchísimo porque no había estructura. O sea, yo cuando llegué a la UFM a hacer este proyecto no había nada abajo, ¿me entiendes? ¿No? Entonces teníamos que poner los pilares sobre los cuales íbamos a armar el proyecto, cómo lo íbamos a hacer. Y pues yo había trabajado en compañías que claramente solo me conectaba a la Matrix de la compañía y ahí estaba. Pero creo que fue una de las lecciones más grandes porque emprender es eso, ¿no? Emprender es agarrar ese lienzo en blanco y empezar a dibujar lo que quieres ver. Sí. Y hacerlo que sea posible, lo que tú visualizas y que luego no es exactamente como lo dibujaste, pero igual tienes que aprender a volar en esa aeronave que dibujaste y que creaste. Es verdad, es verdad. Y hablando de emprendedores, entonces justamente te viste con Giancarlo, ¿cuánto tiempo te tomó? Oye, me imagino que él es tu cofundador o algo así. No, Yanka era mi mentor en la UFM, lamentablemente ya no, o sea, Yanka murió en el 2016. Tenía ALS y bueno, una pérdida para el mundo, porque realmente es una persona que a mí me aportó muchísimo, pero no solo a mí, hay cientos de miles de personas en el mundo, te podría decir, que Giancarlo
impactó y para mí siempre es un honor decir que él fue mi mentor porque creo que es de las personas que más impactó mi vida. Pero sí me tomó, digamos, armar ese proyecto como entre 6 meses y 1 año, ¿verdad? Para empezar como a impartir ya las formaciones que decidimos hacer. Fue cuando empezamos a hacer bootcamps en Guate. Estamos hablando de 2015, 11, 12, sí. Nosotros fuimos los primeros en la U que empezamos a hacer ese tipo de como de experiencias para los emprendedores. Y sí, o sea, te diría que fue bastante innovador. Sí, me imagino. Yo te voy a contar una historia con Multiverse que tuve yo. Ese no es Multiverse, ese se llama Heurística. Heurística. Ok. Ajá, pero Heurística dentro de la UFM. se transforma... No, ¿verdad? No. No, es otra cosa diferente. Es otra cosa diferente. Entonces, Heurística ¿desapareció o se quedó? Heurística fue un proyecto que surgió dentro de la Marro. Estuvimos más o menos 5 años haciendo bootcamps tanto dentro como fuera de la universidad. O sea, para personas fuera de la universidad. Pasaron muchas personas por ahí. O sea, la idea era ayudar a la gente a formar sus ideas. Entonces era desde cero, desde muy etapa temprana. Y luego de varios años de estar ahí, el tema es que, bueno, obviamente ya vas aprendiendo y entendiendo el proceso de un emprendedor. Aprendí muchísimo. Te diría que son los años que yo he sido más feliz, que he estado más, o sea, me absorbió ese mundo. O sea, trabajar en una universidad tiene cosas excepcionales. Una de ellas es que te envuelves en el mundo académico y todos los días aprendes algo y todos los días tienes personas alrededor increíbles y viene de visita un personaje de no sé qué parte del mundo y lo tienes ahí a la par y entonces es muy enriquecedor y entonces tienes como la adrenalina muy fuerte, ¿verdad? Particularmente yo creo que adicional trabajar a la par de él fue lo que fue excepcional, digamos, o sea, porque él era una persona que todo el tiempo tenía ideas nuevas y conversar con él era muy interesante, lo que leíamos, lo que hacíamos, ¿verdad? Aparte que pues éramos un equipo con otra persona que trabajaba conmigo, bueno, con 2 personas que por cierto siguen siendo mis amigas de la vida, pero pues era muy lindo, el ambiente era muy sano, ¿verdad? Entonces, a los 5 años de estar ahí, yo me doy cuenta que uno de los retos más importantes que tienen los emprendedores es el capital, ¿verdad? Y empiezo a pensar en mi siguiente idea, ¿verdad? Y ahí es donde nace Multiverse. Ok, interesante. Entonces, ¿y eso es 2000? Eso ya es 2015. 2015, sí, porque yo recuerdo, ahora sí te voy a contar mi historia. Justamente, Multiverse tenía como 2 años de existir, justamente. Yo había empezado un proyecto que eran unos guantes que ayudan a personas con discapacidad a aprender mate. Sí. Ese era lo que había hecho yo. Bueno, tú no estabas, me había atendido otro chavo, no me recuerdo, como un canchito, no me recuerdo cómo se llamaba él. Ricardo, ¿no? Ricardo, sí. Ricardo. Y me habló y todo el rollo, pero en ese entonces, y quiero entender estas 2 etapas, porque en ese entonces ustedes como que cobraban la consultoría, algo así, como cobraban, digamos, tenían como un plan de, te llevo de punto A a punto B en tantos meses, pero me tienes que pagar tanto. Eso sí, ¿verdad? Podría ser. Mira, hemos hecho, Multiverse nació en el 2015 y creo que iteramos unas 3 o 4 veces el modelo, porque fue un reto, durísimo. O sea, en el mundo no, o sea, digamos que el mensaje era tienen que cobrar, porque obviamente de qué vamos a vivir si no cobramos. Sí, por supuesto. Pero por otra parte yo veía al emprendedor y yo decía, el emprendedor no tiene dinero, porque obviamente si tuviera tal vez no, ¿verdad? O sea, que es como un ciclo como que ahorita necesita el apoyo. Entonces estuvimos como que muchos modelos dándole la vuelta. Al principio era cobrar algo significativo. Creo que cuando tú llegaste ese era el tema, eran unas mentorías que se cobraba algo significativo con el objetivo de que valoraran los emprendedores, porque no tienes idea de cuánta gente se le daba el servicio y no lo aprovechaba. Entonces era perder nosotros el tiempo de otras personas que a lo mejor sí lo querían valorar. Entonces, justamente sí, porque yo recuerdo que Ricardo me habló, o sea, yo tenía mi idea así, mirada con unos cables de fuera, o sea, era así prototipo. Y
Entonces yo me fui de Multiverse porque dije, no tengo dinero para pagar la consultoría, me fui. Y años después resulta que ahora ya dan hasta fondos y haces tu pitch y te dan no sé cuántos miles de dólares y así sucesivamente. ¿Cómo lograste iterar? Me dijiste que iteraste como 4 o 5 veces. ¿Cómo lograste conseguir, me imagino que partners como el Banco Industrial y otras marcas? Esto no es patrocinado por el Banco Industrial. Pero sí. Sí. Para ya venir y darle funding. ¿Y ustedes se vuelven socios de los fundadores de las empresas o no? Te voy a contar, no, nosotros inicialmente queríamos dar fondos, ¿verdad? Y en algún momento creo que eso va a llegar a suceder, pero ahorita el tema es que no hemos querido, no podíamos hacer eso en el momento que nosotros nos volvíamos parte, ¿verdad? Porque te ayudamos. Entonces, al final del día, nosotros lo que queríamos es servir el puente entre tú, que eres el emprendedor y necesitas eso, y el inversionista. Dentro de esas iteraciones lo que nos pasaba es que como no nos funcionaban los modelos, porque esa es la realidad, nos sentábamos, dijimos, vamos a hacer lo que les enseñamos a nuestra gente, ¿no? O sea, cuando algo de esto les pasa a mis emprendedores, yo les digo, señores, se tienen que sentar con su cliente y tienen que hablar. Entonces yo dije, bueno, esta plataforma tiene dos actores importantes, los emprendedores de este lado y los inversionistas, ¿verdad? Okay. Los emprendedores me dijeron, Rocío, muchas veces tenemos el dinero, pero lo tenemos que usar para reinvertirlo, no te podemos pagar, necesitamos la ayuda, necesitamos los conocimientos, muchas veces no aceptamos que la necesitamos, ¿verdad? Y todas estas conversaciones que escuché de este lado. Y del otro lado, el inversionista me decía, Rocío, nosotros no podemos arriesgar el patrimonio que tenemos así, porque un emprendedor viene a picharnos y nos, o sea, nosotros recibimos estos 100 al año, ¿verdad? Y todos nos prometen el $1,000,000 de ventas y todos nos prometen resultados y nunca los pueden dar. Entonces, ya nos cansamos de la misma historia. Sí, me imagino. Entonces, lo que yo dije es, esto no puede seguir pasando porque entonces lo que va a pasar es que van a parar detestándose el uno al otro. El emprendedor pensando, el inversionista guatemalteco nunca invierte y el inversionista diciendo, bueno, mejor mis fondos los llevo a otro lado porque acá no, ¿verdad? Entonces yo dije, bueno, yo me quiero convertir en ese puente que los ayude a cruzar ese camino de una manera mejor, pero que sobre todo a ti como emprendedor te dé la certeza de que puedes ir a escoger lo que tú quieres como inversionista, porque mucha gente se vendía por 3 quetzales, como les decía yo, o sea, como no tenían otra opción, el que les medio ofrecía lo que, ¿verdad? Y ¿qué es lo malo de eso? Lo malo de eso no es solo lo que le pueda pasar, digamos, al emprendedor, que le quiten, porque no estamos debilizando aquí al inversionista, no es eso, sino que esa relación va a ser mala, ¿verdad? Porque no hay una correcta como match, como le llamamos nosotros, entre lo que está buscando uno y lo que está buscando el otro. Entonces, lo que dijimos es, esta gente lo que está necesitando es infraestructura. O sea, los mismos problemas que yo veía en las compañías de KPMG los tienen todos los emprendedores de Guatemala. Entonces sí, o sea, por más grande que sea... Por supuesto, por supuesto. Compañías de 30 años con cash flows negativos, compañías con 300 empleados, con muchos problemas de estrategia. Lo mismo ves en empresas pequeñas, ¿verdad? Sí. Entonces lo que hicimos fue acotar mucho nuestra propuesta de valor, entender que lo que queríamos era aprovechar a atender a todas las empresas medianas de Guatemala, pequeñas y medianas de Guatemala, que ya están operando. O sea, yo no te voy a ayudar si tú estás empezando, porque ese no es mi giro hoy. Pero si tú ya tienes una compañía que ya está operando y que no logra salir adelante, nosotros sí tenemos toda una red de cómo ayudarte. Y la idea es que entonces cuando ya cruzaste ese puente, tú ya no estás en la posición de necesito, sino estás en la posición de voy a buscar y voy a buscar lo que quiero buscar. Okay. Y entonces de ese lado ya puedes encontrar mejores cosas. Sí, pues, pero digamos, veo que también ofrecen becas. Digamos, ¿esas becas es para el próximo Mark Zuckerberg o esas becas son como... ¿Qué se necesita para darles una beca en Multiverse? Porque pues, no entiendo quién es elegible y quién no es elegible para ese tipo de becas. O sea, tengo que tener un negocio, si no tengo nada, no, fijo, no soy elegible, pues, pero me imagino que tengo que tener un negocio pequeñito que ya medio facture y ya ahí me imagino que ustedes me pueden ayudar a acelerar más. Sí, bueno, hay un proceso, ¿verdad? Hoy por hoy, te digo, hemos iterado... Nosotros estuvimos mucho tiempo en una red de aceleradoras que había en los 6 continentes y 180 ciudades del mundo.
y aprendimos las mejores prácticas de los mejores. Entonces tenemos procesos no solamente de captura, sino de selección impresionantes. Okay. Entonces una vez, digamos, por eso es que lo que me dijiste, la pregunta que me hiciste anteriormente, mi tarea número 1 entonces se convirtió en buscar los fondos que me ayudaran a poder tener toda la infraestructura para poder dar ese servicio. Y dentro de eso busqué los partners que han ido entendiendo el modelo, que lo que hacen es becar o dar, ¿verdad? Este apoyo para que los emprendedores se puedan entrenar, ¿verdad? Y se puedan educar. Entiendo. Y entonces ya con esos fondos nosotros hacemos nuestro proceso de selección y reclutamiento, y las condiciones mínimas son tener un negocio que opere, ¿verdad? Okay. Que esté facturando. Aunque sea 10 quetzales. En algunos casos tenemos facturación mínima, ¿verdad? Creo que la facturación mínima es de 50,000 al año, el programa más chiquito. Entonces... y luego que obviamente tenga, digamos, que esté registrado y, bueno, todos los requisitos, ¿verdad? Que nosotros publicamos. Nosotros sacamos siempre los requisitos. Cada una de las cohortes tienen diferentes requisitos. Entonces, te voy a decir de una, pero seguramente hay, ¿verdad? Por si ¿verdad? Los que me escuchan, que no digan, no dijo tal, no. Es que cada uno tiene sus, ¿verdad? Cada uno tiene sus diferentes requisitos. Y una vez terminas de llenar tus requisitos, pasas por un proceso de selección que equivale como a unas 2 semanas, donde tienes que responder ciertas cosas, tienes que mandar cierta documentación, tienes que pasar por ciertas entrevistas, tienes que contestar ciertas preguntas y hacer un pitch. Sí, pues, hacer un pitch. Sí, pues. Pero el pitch, imagino que el pitch, así como ahorita, yo te puedo decir, creamos experiencia en 3D. Y ya está. O es más elaborado como el pitch deck y que no sé qué. Mira, mira, entonces sincero. Es que yo fui muy formado porque también tuve mentores como tú, donde me decían, bro, o sea, eso no, lo que necesitas es montar un negocio, olvídate del Canvas, olvídate de eso, o sea, necesitas un negocio y necesitas facturar. Yo soy muy como que a la vieja escuela, si lo quieres ver así, donde... Ahora ya te dicen, tienes que hacer tu modelo de negocio, tienes que tener un mercado objetivo. El mío fue más como... práctico. Sí, tiras al agua, mijo, y ve qué hace. O sea, literalmente, porque justamente se tenía un montón de procesos. Yo fui al Campus Tech, no sé, de 4 grados norte, y cabal, todos tenían ese seguimiento de procesos. Y para mí eso era como muy tedioso. Eso era en el 2017, no sé cómo será ahora. Pero justamente... tenías que ganar y tenías que tener un pitch y todo eso, pero ¿tú crees que esencialmente es necesario hacer todo ese tipo de cosas para poner un negocio de, qué sé yo, de car wash, por ejemplo? ¿O es necesario todo eso? ¿O crees que no? Es que mira, el problema con Guatemala fue que nosotros tuvimos un fenómeno que se llama el ecosistema romántico, ¿verdad? Entonces... Cuando surge la burbuja del entrepreneurship, porque fue literalmente una burbuja que empezó todo el mundo a querer ser emprendedor. Sí, en Guate. Antes de que sigas, llevo 2 preguntas y creo que ya me vas a contar tú ahorita. Sí. La segunda fue, yo vi una burbuja y yo pensé que estaba loco, pero ahorita que me mencionas, es cierto, todo el mundo quiere ser emprendedor. Sí. Y justamente salieron un montón de startups que me di cuenta que, bueno, tenían la mejor idea y que sí, que íbamos a hacer esto y fueron a pedir fondos. La primera vez sí, que bueno, está bien. Luego van a pedir fondos otra vez. Pero no estamos hablando de tickets, no estamos hablando de $2,000 ni $3,000. Estamos hablando de tickets de $50,000, $500,000. Y yo decía, o sea, tienen una buena idea, ya tienen prototipo, ya tienen producto. ¿Por qué siguen pidiendo fondos? O sea, es así como se dice, un balde sin fondo, pues. ¿Por qué crees que pasa eso también? O sea, y uno como de afuera... me daba cuenta que mucho aquí en Guate es tener ese tipo, digamos, de estatus en donde hay emprendedores de zona, me voy a inventar, zona 1 que van a la San Carlos, por ejemplo. No tienen plata, pero tienen muchas ganas y ya tienen un negocio. Pero no, se lo dan a la persona que está del lado de favoritismo y demás y tiene los contactos y el soporte para. Entonces ahí me he dado cuenta yo que no ha salido la próxima estrella, digamos, en el lado de emprendimiento. Porque, o es muy difícil encontrar esa estrella, ¿me explico? Sí. Porque se volvió esa burbuja, ese romanticismo. ¿Por qué crees que hacen eso de pedir fondos y pedir fondos y pedir fondos y pedir fondos? Y seguimos echando plata y nos compramos los mejores escritores y pedir fondos y pedir fondos. Mira, yo creo que esos no son los verdaderos emprendedores, ¿verdad? Creo que fue un fenómeno que se dio no solo en Guatemala,
creo que hubo varias partes del mundo, pero en Guatemala definitivamente se dio este ecosistema romántico de que todo el mundo quería ser emprendedor. Sí. Y la razón para ser emprendedor era no tener un trabajo de 8 a 5, porque así me lo contestaban, ¿verdad? Ah, ok. Yo me acuerdo que yo contestaba, no vas a trabajar de 8 a 5, sino 24/7. ¿Verdad? Sí. Pero en ese fenómeno que se da, tú sabes que todas las modas son mucho de imitación, ¿no? Entonces, claro, la gente empieza a ver Facebook y Twitter y Instagram, Elon Musk, ¿verdad? Peter Thiel, todas estas grandes Steve Jobs, Rocío. Ya quisiera, pero todas estas íconos, ¿no? Que el mundo ha puesto como lo que debe de ser. Y es muy fácil copiar eso y sentirse como eso y aparentar eso. Sí. ¿Verdad? Y con respecto a la tecnología, creo que hay un cuidado un poquito más grande, porque tú puedes hacer que ciertas cosas, a mí nunca se me olvida que, no sé si tú sabes la historia de Dropbox, pero el fundador de Dropbox levantó, no sé si fueron $200 millones con un video. Ajá, pero con un video, ¿verdad? Sí. Entonces yo siempre pensaba que en la parte de tecnología había un cuidado muy especial que tener, porque obviamente tú no puedes construir las plataformas sin tener el capital. Y ese pitch donde tú dices todo lo que una plataforma puede hacer, puede ser sumamente sexy. Y si tú le dices a un inversionista que tiene los fondos, que vas a construir eso, entonces, y eres un emprendedor novato, que no tienes experiencia, le dijiste que ibas a hacer A y se te acabó la gasolina, que fue lo que le pasó a muchos, ¿verdad? Sí. Y se les acababa la gasolina a algunos porque se compraban los mejores escritorios y la mejor oficina, pero a otros porque verdaderamente su cálculo financiero había sido tan malo que no tenían para seguir. Entonces, como inversionista, ¿qué era lo que pasaba? Bueno, si no le he hecho gasolina, ahí perdí lo que le invertí. Sí. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Echarle más gasolina, porque eventualmente va a llegar a donde me dijo que iba a llegar. Y entonces, así hubo muchos que perdieron muchísima plata. Es cierto. Y muchos emprendedores que levantaron muchísima plata. Y ese fue el único éxito que tuvieron. Levantar la plata, porque no lograron entregar absolutamente nada, ¿verdad? Sí. Entonces, ese problema creo que generó mucha desconfianza en el ecosistema. Creo que nos desaceleró mucho. Mucha gente haciendo, digamos, o empoderando a emprendedores que no se lo merecían. Al final del día, yo creo que el emprendimiento es una disciplina y creo que se premia igual que en todos los campos el que se esfuerza y el que tiene el mérito, ¿no? Sí. Entonces, todos estos concursos y estas cosas que se daban en el ecosistema y que ganaba el mismo y el mismo y el mismo y el mismo, y la misma empresa que al final del día tampoco tenía la capacidad de ser una empresa grandísima, ¿verdad? Me imagino. Entonces eso creo que fue contaminando un poquito, como te digo, lo que realmente, el storytelling, ¿verdad? Y nos dañó. Multiverse tuvo una buena etapa donde yo me sentaba con inversionistas y me decían más de lo mismo, más de lo mismo. Y yo decía, no estamos haciendo más de lo mismo. Lo que pasa es que estás viendo allá afuera, ¿verdad? Y por eso es que hubo unos buenos años que yo estratégicamente como junta directiva decidimos como apagar un poquito las luces, ¿verdad? Ajá. Y empezar a fabricar y a hacer lo que realmente queríamos mostrarle al mundo, y es lo que te contaba al inicio del programa que acabamos de sacar, un documental de... Eso iba a ir después, pero bueno, ahora que ya lo mencionaste, ¿de qué se trata el documental? Me imagino que es todos los emprendedores que han pasado a vidas y por haber... Pues no podríamos hacer un documental de todos porque sería muy largo. O sea, no salgo yo entonces. No sales tú. Bueno. Pero decidimos este año, y creo que exitosamente, y creo que fue una muy buena decisión, en lugar de hacer una memoria de labores que compartíamos y que mandábamos como regalo navideño, sobre todo para informar, ¿no? Lo que hacíamos, decidimos hacer un evento donde pudiéramos como enseñar un poco más de lo que hacemos y cómo lo hacemos. Desafortunadamente no podemos tener a todos los emprendedores ahí, pero escogimos ahí al azar y a la suerte algunos. Pero creo que logramos el objetivo de que mucha gente entienda lo que Multiverse ha ido cultivando los últimos 8 años y medio, que es esta excelencia en la metodología y los procesos con los que trabajamos, y cómo hemos logrado que las empresas pasen de un punto A a un punto B verdaderamente, no de un punto A a un punto B donde alguien te dice que va a hacer algo y no lo va a hacer, sino que
que nuestro éxito no se mide por los millones que levantan los emprendedores, porque eso ya queda fuera de nuestro alcance, ¿verdad? Sino se mide por, dije que iba a lograr vender 100 y los vendí, o vendí 200, ¿verdad? Dije que iba a cerrar mi compañía porque ya no la podía soportar y la cierro, ¿verdad? Y porque al final del día, eso es para nosotros un emprendedor que ganó tiempo, ¿verdad? El tiempo es lo más preciado que tiene una persona, y si la gastas haciendo algo que no te genera valor ni a ti ni al mundo, estás desperdiciando un recurso muy valioso. Entonces, te ayudamos a hacer lo que realmente necesitas hacer, y muchas veces hay emprendedores que llegan frustradísimos, que me dicen, tenemos que cerrar la empresa pero no sabemos ni cómo, no tenemos ayuda legal ni fiscal, ni imagínate. Entonces siguen operando muchas veces porque no saben ni cómo hacer eso. Esa es una historia triste, pero te puedo contar muchas alegrísimas, ¿verdad? Sí, donde queremos abrir otra sucursal y no sé, empezamos en el programa y terminamos el programa y abrieron su sucursal. O queremos contratar a las próximas 10 personas y terminamos el programa y contrataron a sus 10 personas. Entonces, para nosotros se ha vuelto esto una tarea muy apasionante, de que de verdad movamos la aguja transformando al pequeño y al mediano empresario en esos escalones pequeños que tienen que ir dando. Y que poco a poco esas empresas se vayan fortaleciendo para enrobustecer esa como te decía, y valga la redundancia, la mediana empresa, ¿verdad? Porque ahí está la creación de empleo. Ahí está. O sea, sí, es el 75% de MIPYMES, ¿verdad? En Guatemala. En Guatemala. Entonces, hay mucho pequeño, y obviamente hay las grandes corporaciones que conocemos, que es excelente que existan. Pero todo ese trabajo de ayudarlos a ellos y a incluso vincular al grande con el pequeño y a todo ese trabajo es el que pues nos hemos apasionado mucho por hacer. Y la idea es, como yo lo contaba en el documental, seguir creciendo, seguirle dejando a las empresas esta oportunidad de hacer lo que necesita hacer cada una. Que esa es otra cosa, ¿no? Que cada una necesita diferentes cosas. Y me da curiosidad dos cosas. Sé que hablar temas de dinero es complicado a veces, pero me da curiosidad. ¿Cuál ha sido el ticket le dicen ustedes, ¿verdad? Sí. Sí, ticket más chiquito y el ticket más grande que han dado a un emprendedor? Como te decía, nosotros No, usted no. Nosotros no, pero los emprendedores sí. Nosotros hemos conseguido, bueno, desde $3,000 para literalmente cerrar un contrato. Nunca se me olvida ese emprendedor que lo que necesitaban era comprar el material para un contrato que tenían. Hasta creo que $2 millones y pico que lograron levantar en un concurso. Bueno, y tenemos un par de empresas que se han vendido bien en Estados Unidos también. ¿Ah, en serio? Sí. Wow, qué increíble. En Singapur, uno de nuestros emprendedores. Bueno, ahí tenemos varias historias de éxito. Qué genial, qué genial. Y yo he escuchado mucho porque me he juntado ya, a ver, uno empieza con amiguitos y luego ya se va topando con bastantes emprendedores y empresarios. ¿Hay diferencia entre el emprendedor y el empresario? Hay gente que dice que son lo mismo. Ahorita, digamos, si yo tengo un pequeño negocio, ¿me puedo llamar empresario o no? Ay, esa es una eterna pregunta que para mí, digamos que no hay diferencia en términos de que, porque lógicamente el empresario es emprendedor. O sea, sin el adjetivo calificativo de emprendedor o de entrepreneur, el empresario no fuera nada más que nada, ¿me entiendes? O sea, la palabra emprendedor para mí tiene más que ver con esta actitud hacia la vida y con esta cualidad que tiene una persona de hacer algo de la nada. O sea, crear cosas de la nada. Y por eso es que para mí son lo mismo, porque el empresario es emprendedor. Sí. Sin embargo, cuando hablo con señores ya más grandes y pues empresarios de trayectoria, me dicen es que emprendedor siento como que si me estás diciendo que soy el chiquito que estoy naciendo, ¿verdad? Entonces me toca quedar esta explicación que para mí es la más sencilla, porque no es, hemos confundido, entrepreneur viene creo que además la raíz es francesa, es entrepreneur, ¿verdad? Entonces es eso, es sencillamente esa cualidad o esa actitud de crear algo de la nada, ¿no?
Y si te das cuenta, es un adjetivo calificativo que usamos para decir a veces, no, él es súper emprendedor, ¿verdad? No necesariamente tiene un negocio, pero es súper emprendedor. Sí. Entonces, para mí es un adjetivo calificativo que definitivamente está ligado al empresario. Sí, justamente, porque cabal, yo antes, a ver, me pasó esto de que me autodenominaba emprendedor. Pero cuando uno va conociendo a la gente y demás y contactos y esto, te dicen, no te llames así. Y yo, ¿por qué? Porque ya no estás vos solo. Ya tenés empleado, ya tenés X y Y cosa, llámate empresario. Pero entonces yo iba al otro lado y me decían, vos no sos empresario, sos emprendedor. Entonces el dilema eterno y también el dilema de cuál es el mayor miedo que tenés en la vida. Por ejemplo, ahorita todo suena color de rosa y quiero si es una crack, genia, pero algunas veces todos fallamos, ¿no? O sea, sí. Y en este caso, ¿cuál ha sido tu mayor miedo en la vida que has tenido a lo largo de todo este tiempo? Porque es un miedo que no se va, que te habla todo el rato, que te está ahí, mira, por allá no es, o, ¿me entendés? ¿Cuál es ese mayor miedo? Mira, yo no tengo miedos relativos a emprender o a nada que tenga que ver con Multiverse. No le tengo, te diría que no le tengo miedo ni siquiera a fracasar. Y creo que la sencilla razón por la cual no le tengo miedo es porque creo que la única forma de lograr las cosas en la vida es fracasando. Lo sé desde adentro, no me lo enseñó nadie ni me lo contó nadie, lo sé desde adentro. Y además me sé dueña de lo que he construido yo, ¿verdad? Sí. Y con el equipo extraordinario que tengo, que por supuesto no le resto absolutamente nada, pero me sé capaz de hacer eso una y otra vez. Sí. Entonces eso no me da miedo. Te diría que si pudiera ponerle nombre a un miedo que sí tengo es, digamos, cosas que son más difíciles tal vez, ¿verdad? Que es, por ejemplo, a la vida, o sea, a que falte la vida de personas cercanas. Esos son mis grandes miedos. O sea, que falte la vida de personas cercanas. Mis hijos, por ejemplo, que les pase algo a mis hijos. Que le pase algo a mi papá, que es mi mamá murió hace unos años y para mí fue terrible, o sea, eso me partió en 2 pedazos, entonces a eso le tengo más miedo que a fracasar. ¿Y cómo le, digamos, la muerte es algo natural en la vida? ¿Y cómo le haces para adaptarte? Mira, creo que la muerte de mi mamá me enseñó muchísimas cosas que nunca en la vida le había dado como chance a pensar. Porque eso es la particularidad del miedo, ¿no? Que mejor lo dejas de lejitos porque no voy a hacer. Entonces, se pone loco. Exacto. Entonces yo creo que no me daba el chance a entender cómo sobrepasarlo porque me daba miedo pensar todo lo que implicaba, ¿verdad? Y creo que la respuesta para eso fue como ese proceso de renacimiento que yo muchas veces he visto con mis emprendedores, ¿verdad? Como que lo que pensaba es un día a la vez y eventualmente esto va a pasar, ¿verdad? Porque pues ese tipo de cosas así son. O sea, el otro día oía un TikTok súper chistoso de que te cuesta no sé cuántos años olvidarte de una persona con la que pasas y... Porque literalmente son tantas las áreas y los roles de la vida que ocupan las personas que muchas veces están relacionadas a uno, que muchas veces uno tiene muchos, ¿verdad? No solamente es lo que compartes, sino que probablemente tu trabajo, tu pasión, ¿verdad? Entonces son muchas cosas y cuando son relaciones tan cercanas es lo que pasa. Mi mamá era presente en muchas áreas de mi vida. Sí. Además ella murió, yo no había tenido mis hijos todavía, entonces era como muchas cosas que piensas hacia adelante. Pero desde que eso pasó, también pensé, no creo que haya nada que me pueda doler más que esto, ¿verdad? Okay. Entonces, adaptarme, creo que ahora entiendo que a los miedos, yo siempre digo que hay que agarrarlos por los cuernos como a los toros. Y hay que hacerles frente porque no hay de otra. A mí nunca se me olvida una persona que me dijo cuando... Yo perdí a un amigo muy cercano cuando era muy pequeña y era uno más joven, tendría como 20 años y entonces llegó una señora y me dijo, el lechero va a seguir pasando a la misma hora, el del periódico a la misma hora, la vida va a seguir exactamente igual. Sí.
y tú tienes que decidir qué vas a hacer con tu vida. Y entonces yo en ese momento no le entendí, pero cuando murió mi mamá sí lo entendí. Sí, me imagino que sí. Porque efectivamente no había de otra. Yo tenía que seguir viviendo, tenía que seguir creando lo que había empezado. Te diría que uno de las cosas que más me enorgullece, y no lo cuento por nada, sino que al contrario, lo cuento porque digamos, eso me dio mucho valor a mí. Yo enterré a mi mamá, digamos que, no sé, fue un 16 o un 15, y el 18 tenía que inaugurar Collision Factory. Entonces yo me acuerdo que me llamaron y me dijeron, bueno, seguramente no vas a ir. Y yo les dije, claro que no, yo sí voy a ir, ¿verdad? Y voy a ir porque tengo que ir por ella y por mí. Porque la vida sigue. Complicado. Y a eso entramos a un punto, digamos, muy emocional. La parte de inteligencia emocional y cómo lidiar mentalmente. Yo siempre pongo un ejemplo muy puntual como ¿has escuchado hablar de los Navy SEALs y todo eso, verdad? Todo el proceso que ellos llevan para ser lo más roca que se puede ser. Igual somos humanos y en algún punto nos rompemos, pero lograste tú inaugurar ¿cómo me dijiste? Collision Factory, que era nuestro coworking. Y hablaste y como si nada, y sí, igual forma yo recuerdo haber visto, hay varios, creo que eso es una de las cosas más grandes que tienen los empresarios, por ejemplo. Cuando todo está derrumbando y todo trae un incendio, él está como si nada, y es bien difícil digamos, dominar esto. Esto me pasa a mí a veces en el podcast. Por ejemplo, estamos hablando aquí, todo el mundo muy feliz, y por dentro yo sé que tengo un montón de problemas atrás, tenemos que hacer cosas y seguir, pues todos tenemos problemas, ¿verdad? Claro. Es bien complicado y el podcast siempre me ha ayudado como a... Perspectiva. Ajá, con perspectiva, o sea, tengo que salirme de allá y estar acá. Eso es bien difícil. Sí. Es bien difícil. Sí. Igual creo que los emprendedores viven esa etapa donde creo que lo más difícil de ser emprendedor es que hagas todo lo que hagas todos los días, 24/7 trabajas y todo está como que en el mismo lugar y no ha cambiado nada a la semana o al mes o a los 3 meses. Creo que eso es algo bastante difícil. Para ti, ¿cuál es lo más difícil de ser un emprendedor? Yo sé que, a ver, trabajo duro, pues ya se sabe, desvelarse ya se sabe, pero hay un factor puntual que verás en los emprendedores, y me imagino que no todos pueden ser emprendedores, o según tú sí. No, yo creo que hay gente que no nace con esa como con esa actitud y esa vena, ¿verdad? Ajá. Creo que si quieres la puedes desarrollar, eso claro. Sí, creo que se puede aprender, y creo que yo he visto a gente cambiar, como decimos en buen chapín, darle la vuelta al calcetín. Pero yo creo que los emprendedores realmente que traen esa vena la aplican, y sencillamente, como tú dices, la compostura o el ánimo lo sacan de donde se pueda. Eso es, creo que, una de las características precisamente del emprendedor. Sí. Yo te diría que cosas difíciles que he visto en los emprendedores es cuando te enamoras de tu idea y tú crees que tú tienes la razón y no le das chance a que la vida te dé retroalimentación, porque la vida, el mercado, las personas, los clientes, todo eso es el ecosistema, digamos, que tienes alrededor, te da el feedback o la retroalimentación más clara que tú puedas tener. Lo que pasa es que muchas veces no queremos escucharla, ¿verdad? Entonces yo creo que hay una complejidad si tú no estás abierto a recibir ese feedback. Creo que hay otra cosa que he visto compleja, y es que a veces se despegan del suelo, ¿verdad? Okay. Se van. Cuando tengo mis $2 millones me voy. Exacto. Y entonces el éxito es tan casual a veces que es una vez y ya te fuiste a la estratosfera y ni siquiera te diste cuenta que era un shot que te estabas tomando, nada más. Sí, cabal. Entonces... Con una me puse mal. Exacto. Entonces yo creo que realmente el permanecer con los pies sólidos sobre la tierra y tener clarísimo de dónde vienes, hacia dónde vas, claro. Permanecer con la humildad que te caracteriza, pues si la tienes, ¿verdad? Que esa es una excelente cualidad, es sumamente importante, ¿verdad? A mí
realmente creo que he aprendido muy bien ahora. La edad me ha dado eso, pero una cosa que a mí me costaba mucho era el tiempo, como darle el tiempo a las cosas. Como buena emprendedora te gusta que todo salga ayer y que esté. Y de verdad que, no sé, o sea, no, hay ciertas cosas que necesitan su tiempo. Así como los pasteles los metes al horno y no hay quien los pueda acelerar y aunque le pongas más, lo que pasa es que se te quema. O se te queda crudo. Queda crudo. O sea, el tiempo que tiene ese pastel en crecer a su tamaño, en dorarse lo que se tiene que dorar, en la masa estar a su... es por algo, ¿verdad? Y aprender eso, creo que si lo haces a tiempo es mejor que tarde. Claro, seguramente. Y ese tiempo te ha llevado también a aparecer en distintos medios de comunicación, así como tú. Veo que saliste en esta parte de Forbes como... No me recuerdo bien el título, pero era como una de las mujeres más influenciadas. No, como mujeres más influenciadoras en Latinoamérica o en Centroamérica, no me recuerdo. Centroamérica, sí. Sí, y te dieron, inclusive yo fui a ese evento y te dieron una... ¿Cómo se diría? Un cuadro, ¿verdad? Donde tú estás con esas mujeres. ¿Cómo fue el proceso? Tú entraste ahí, ellos te llamaron, Rocío, usted es millonaria, entonces necesitamos que aparezca ahí. No. Ni una ni otra, ni millonaria, ni creo que te digo que este tipo de cosas, yo nunca he sido muy fan tampoco de estas publicaciones y estas cosas, porque como te decía, vengo de una escuela donde mucho es la disciplina y hacer lo que tienes que hacer y no es premiarte por lo que es tu obligación. Para mí, muchas veces, y te diría la mayor parte del tiempo, lo que estoy haciendo es cumpliendo con mi obligación, que es entregar lo mejor de mí para que esta plataforma funcione. Sin embargo, ahora poco a poco y con el apoyo de muchos compañeros de relaciones públicas y de marketing y de estrategias, he entendido que cuando me llaman para este tipo de cosas, cuando me piden que participe, pues tiene una razón de ser, ¿no? Y es importante muchas veces estar en estos lugares porque creo que las personas te pueden conocer, ¿verdad? Y te pueden conocer un poquito más y gente que no ha oído de lo que haces se puede interesar más por lo que haces y entonces ese es mi gran interés detrás de muchas de esas invitaciones que a veces acepto, que es realmente estar accesible a estos lugares, digamos, ese día creo que te conocí a ti, poder venir acá, contar un poquito más de lo que hacemos, por qué lo hacemos, cuál es el motivo principal. Y entonces, bueno, esa para mí es como, digamos, este año creo que fue un año de mucho de eso. Y fue coincidente, para nada fue algo preparado, fue muy coincidente, pero creo que nos ayudó mucho. Creo que las cosas no pasan por casualidad, creo que todo está conectado. Y todo siguió un trayecto súper bueno para que más medios nos hayan podido publicar cuando hacemos convocatorias. Por ejemplo, un tema que nos pasaba muchísimo es que la gente nos decía, no me enteré que había convocatoria. Nosotros, pero si salimos en todos los medios digitales, en toda la prensa. Señora, ya leyó. Exacto, pero no leen, ¿verdad? La gente no leen. Y mira, salimos en prensa, salimos en radio, salimos en publicaciones digitales, salimos, ¿verdad? Entonces, pero efectivamente el mundo a veces es muy grande, a veces es muy pequeño, pero a veces es muy grande y entonces lo que queremos es poder informar más. Entonces la verdad que me sentí muy honrada en esa selección. La verdad que habían personas que yo admiro mucho también, y poder pertenecer a estos grupos donde hay personas que también admiras tanto y que puedes pues relacionarte con para aprender más es súper ideal también para nosotros en Multiverse. Yo, hablando de libros, recuerdo yo que leí de un reportero de CNN, se llama Andrés Oppenheimer, creo que se llama él. Sí, lo ubicas. Sí. Hay un libro que se llama Crear o Morir, si no estoy mal, de él. Y decía algo muy importante porque en Latinoamérica tenemos toda la parte de, bueno, un Messi en Argentina o un Neymar en Brasil. Aquí para ser más regional, un Carlos Ruiz en Guatemala. ¿Por qué crees que no se da
¿por qué no nace una Spotify? Me imagino yo aquí en Guate o una plataforma que sea a nivel, digamos, que cambie millones de vidas. O sea, como el fundador estrella, ¿verdad? Que el superstar o rockstar con un emprendimiento, una empresa o una startup diferente. ¿Por qué crees que no surge esa mega estrella que todos estamos esperando? Ya que tenemos varias plataformas, o sea, sé que no tenemos tanta infraestructura como tantas aceleradoras o incubadoras, ya no sé ni qué nombre le dicen, como en Silicon Valley, ¿verdad? O Chile, por ejemplo, para ir más aquí abajito, aquí en Guate. Porque sí hay, o sea, existe un montón de plataformas. Sí, o sea, mira, yo creo que un tema que yo siempre he comentado y que para mí es el secreto de todos los países desarrollados es que la competencia, la libre competencia y las reglas claras permiten que tú como emprendedor querrás estar ahí. ¿Por qué hoy por hoy un emprendedor? Primero, si tú tenés un emprendedor de la talla de Spotify o de alguna plataforma de esas, ¿por qué no lo harías en Guatemala? Porque la legislación, la certeza jurídica y el contexto de Guatemala no te va a dar las capacidades para crecer a lo que esa plataforma tiene, ¿verdad? O necesita. Entonces te vas a ir de Guatemala. Entonces ahí ya perdimos, por ejemplo, el origen de ese emprendimiento, porque no creo que, digamos, Duolingo. Lisbonán, sí, ¿verdad? Claro. Pero están fuera de Guatemala porque todo eso nace en contextos y en jurisdicciones que permiten la libertad. El desarrollo, ¿verdad? Sí. Entonces, claramente no desconozco cuánto talento de Guatemala haya colaborado a muchas de plataformas famosas, pero probablemente no estén aquí, ¿verdad? Y la segunda cosa es que la libre competencia, que para mí es algo tan importante, yo siempre le digo a la gente, ¿por qué crees que un atleta famosísimo siempre tiene al típico contrincante? Entonces la competencia, o sea, el atleta que es buenísimo siempre tiene su contrincante que le está ahí rozando el talón, sí, ¿verdad? Lo mismo pasa con las empresas. Silicon Valley, ¿qué es lo que pasa? Que en cada uno de los cubículos de estos coworkings está el que programa Google Earth y a la par está el que está programando no sé qué otra cosa de Google y a la par está... Entonces, la competencia es tan fuerte que el estándar, ¿verdad? Y la barra es tan alta que la gente no duerme, busca como sí en lugar de como medio, ¿verdad? Entonces... Aquí no ves mucho eso por eso, porque realmente si tú te pones medio pilas, sos el más pilas. Sí, justamente. Entonces hay que crear ese ambiente de una competencia fuerte para que logremos subir esa barra. Y luego, por supuesto, tiene que ser paralelo a solucionar este tema de un ámbito, digamos, económico y legislativo o de certeza que permita que estas plataformas puedan crecer, porque de lo contrario no vamos a poder tenerlas aquí. Sí, y hablando de un ambiente legislativo ya más de política, ya que a ti te gusta la política, ¿verdad? Claro, me gusta, no me encanta. No te encanta, pero como todos nosotros forma parte de cómo respirar para nosotros todos los días. Y voy a hacer honor a mi socio André, que le encanta hablar de ese tipo de temas. ¿Qué opinas de la política hoy en Guatemala? ¿Cómo ves ahorita la situación para el próximo año 2024? Ya que ahorita estamos a finales de año, se va a poner mucho más complicado porque veo que nos están quitando un montón de permisos y, digamos, sí, permisos tanto extranjeros, la Unión Europea, las sanciones de la Unión Europea y otras cosas más. ¿Cómo ves tú el panorama general para el 2024? ¿Qué es lo que deberíamos de hacer? Uno, como emprendedores, ¿verdad? No hablando tanto del tema de política en sí. O sea, me puedes dar tu opinión, obviamente, pero hablando más del tema de qué debo de hacer yo como emprendedor. Si todo está yendo mal, pues. Bueno, de la política te diría que para mí ha sido muy complejo ver cómo hemos ido aceptando todas estas cosas tan destructivas, ¿verdad? Creo que como ciudadanos de un país que tenemos una historia muy fuerte, nos deberíamos de ver en la obligación de ser ávidos lectores de la historia de este país, porque creo que hay muchas acciones que vienen de la falta de memoria histórica, ¿verdad?
y no me voy a extender ahí porque lo dejo a la imaginación de quien me escuche y realmente creo que que para mí hoy el mundo no es un mundo ni de derecha ni de izquierda ni de X o Y, sino es un mundo donde tenemos la obligación de proveer a los ciudadanos de este país de una vida digna, ¿verdad? Y de un ambiente que permita el desarrollo, la libertad, la salud y la integridad de la vida de las personas. Y eso, ni la derecha, ni la izquierda, ni el quien se ponga ahorita lo está permitiendo, ¿verdad? Para el emprendedor, ¿qué te diría yo? Para mí los emprendedores son los héroes de los países cuando suceden estas cosas. Okay. Digamos, creo que, no sé si es Islandia, creo que sí es Islandia o Finlandia, no me acuerdo cuál de los dos, pero es un ejemplo de cómo la economía del país puede sacar de la crisis política a un país, ¿verdad? Entonces, los emprendedores debemos de seguir haciendo lo que hacemos, emprender, ser responsables individualmente de esos emprendimientos, sacar adelante nuestros emprendimientos y a esas familias que dependen de ellos, ¿verdad? O sea, trabajar por mejorar y por crecer esas economías que obviamente hay muchos detractores porque la política, ya nosotros en Guate ya deberíamos de ser súper resilientes a ese tipo de cosas porque hemos vivido muchas, ¿verdad? Sí. Y entonces hay que seguirle peleando a la vida por ese lado. Yo siempre, o sea, puedo enumerar muchos ejemplos, pero a veces son un poco controversiales, pero ustedes que me escuchan, vayan a buscar en la historia las economías que cuando hay caos político las han dominado los economistas. Y entonces, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa? Que sencillamente cuando el experto de lo que, ¿verdad? se dedica a lo que es bueno las cosas avanzan. Sí. ¿Verdad? Y los que realmente sabemos las consecuencias de una mala política económica, una buena política económica, ¿quiénes somos? Los empresarios, porque de todas formas es a nosotros a los que nos caen las consecuencias. Entonces, creo que es importante que peleemos por seguir adelante, que peleemos por seguir emprendiendo, que no agotemos nuestras energías en que si esto se resuelve o no, porque lamentablemente no creo que podamos incidir mucho ahí. Sí. Pero sí creo que podemos incidir en seguir produciendo y creando valor, ¿verdad? Y promoviendo la innovación, porque eso sí creo que puede mover. Sí, se puede. Sí, creo que la conclusión es hay que seguir trabajando y concentrándonos en lo que tenemos en las manos y dejar a cada quien que haga su trabajo, obviamente, pero desde un lado, digamos, de un punto de vista óptimo, de no dejar que eso nos afecte en un sistema, digamos, de labores como tal. Eso concuerdo contigo porque yo siempre escucho a todo el mundo, inclusive en Twitter o en X, como quieran llamarle, que se tiran y se tiran y se tiran. Justamente, inclusive nosotros hemos subido un montón de reels de eso. Sí. Donde se han, mira, como 500 comentarios. Subimos algo de emprendimiento o algo así de valor, contenido de valor o chistoso. No comenta mucho. Pero si subimos algo de política, claro, se infestan las redes sociales porque la gente está como muy pendiente de eso, siento yo. En vez de estar, quizás si todos, hay que, como dijo un dentista que vino aquí con nosotros, hay que dejar que los políticos hagan su trabajo y que los políticos nos dejen hacer nuestro trabajo para seguir desarrollando. Exactamente. Porque si no, creo que vamos a ir en este círculo vicioso. Sí, totalmente. Y mira, algo que creo que todas las personas debemos aprender es señalar al quien tú crees que está haciendo algo malo es bien fácil. Sí. Pero uno nunca se le debe olvidar que cuando uno señala tiene 3 dedos señalándolo a uno, ¿verdad? Sí. Ah, ok. Si haces así, 3 dedos te señalan a ti. No lo había pensado. Entonces, sí, tienes razón. En lugar de estar tan ocupados viendo lo que otros hacen, ¿por qué no mejor nos enfocamos en construir un mundo mejor? Un mundo mejor al que encontraste. Por eso de verdad les recomiendo que vayan a ver nuestro documental Construyendo un Mundo Mejor, porque a nosotros llevamos muchos años ya trabajando, han habido unos políticos y otros, y la verdad, mientras tenemos a los aliados que necesitamos a la par, nada nos detiene, porque no estamos pendientes de si hizo o no hizo, si estuviéramos pendientes de eso, sí, hace rato que hubiéramos terminado con la plataforma y no hubiéramos logrado nada. Me imagino, sí, yo
justamente uno de los sueños más grandes que tengo es crear algo que le permita cambiar el estilo de vida de la gente o mejorar en un ámbito de la vida de las personas en algo. O sea, ese es mi mayor sueño de vida. Por ejemplo, yo he visto videos de Elon Musk donde él está, por ejemplo, lanzando su cohete. Él está desde arriba en una estación espacial, en una estación digamos, en Houston, Texas. Y justamente él ve cómo es que su creación al momento de despegar funciona. Y me gusta mucho la parte, digamos, humanitaria que él tiene de decir que podemos llegar a ser ¿cómo se diría? Una especie multiplanetaria. Eso me gusta mucho, pero lo veo más del lado de, bueno, creo que tenemos que estar emocionados acerca del futuro, pues, cómo podemos ser mejores, cómo podemos ayudar a los demás, y es por eso es que también hacemos todo lo que hacemos aquí. Y ya para ir finalizando, Rocío, primero que nada, muchas gracias por estar aquí, y segundo siempre me gusta terminar con una pregunta muy puntual, que es, ¿qué le dirías a esa Rocío de antes? Estamos hablando de la Rocío algorítmica que teníamos antes versus la que tenemos hoy. ¿Qué consejo profundo le dejarías y decir, bueno, quizá puedes hacer esto mejor, o quizá podrías, ¿verdad? Como un consejo profundo donde tú digas, esto puede haber hecho mejor. Bueno, yo creo que a nivel personal le hubiera dicho que no servía mucho preocuparse tanto por ciertas cositas que son detalles, ¿verdad? Y eso que yo sigo pensando que el diablo está en los detalles, pero sí creo que me tomé muy personal muchas cosas cuando era mucho más joven, que si no lo hubiera hecho tan personal, lo hubiera avanzado más rápido. Entonces yo creo que como buen consejo de este libro que a mí me encantó, que se llama Los 4 Acuerdos, que digamos el primer acuerdo es no te tomes nada personal. Y verdaderamente creo que sí. Y creo que la hubiera felicitado por desde tan pequeña ser tan disciplinada. Porque sí creo que yo nunca perdí el tiempo, ¿verdad? Y eso siempre te da ventaja, ¿verdad? Claro. Entonces, creo que sí sería una palmadita decir, mientras a veces te costó y a veces, ¿verdad? Mientras había fiesta y no fuiste, o mientras habían cosas más relajadas y tú estás más estresada, valió la pena, ¿verdad? Sí. Porque sí vale la pena. Vale la pena. Escuchen eso, vale la pena. No, pues muchas gracias, Rocío, y gracias por estar aquí. Y esperamos verte pronto nuevamente. Súper buenísimo, gracias. Feliz tarde.